Buenos días, chicos. El día de hoy vamos a hacer un breve repaso de los cuales son los temas que vamos a ver, los temas que hemos visto, ¿no? En el mes de agosto en el curso de Ciencia y Tecnología, porque ustedes saben que el día de mañana hay un repaso mensual, es un examen oral, ¿no? Los cuales vamos a ver los temas, vamos a recordar los temas que hemos hecho en el mes de agosto. Vamos a hacer un breve recordatorio de las características de las plantas, de los árboles, arbustos y hierbas. Ustedes saben, ¿no? Que los árboles, los arbustos y las hierbas son plantas, ¿verdad? Entonces, a continuación, vamos a ver algunas características. Vamos a comenzar con los árboles. ¿Qué eran los árboles? Los árboles pueden llegar a vivir una decena de años, ¿no? A 10.000 años como el pino, ¿no? Pueden medir entre los 4 y 100 metros de altura, o sea, son enormes. Con casos como los eucaliptos, que llegan a los 140 metros, ¿no? Algunos son delgados y otros llegan a tener 30 metros de diámetro en su tronco, como los baobas o los ahuehuetes. ¿No? Acuérdense que los nombres que están ahí son los nombres científicos, o sea, científicamente se llaman así, ¿ya? Por lo que se sabe hasta la fecha, los árboles aparecieron en nuestro mundo hace 380 millones de años, ¿no? Entre nosotros vive un fósil viviente que si bien no es tan antiguo, lo es bastante, el cual, por ejemplo, podemos ver que se trata de los ginkgos, ¿no? Los árboles son plantas que no son uniformes, sino que ocurren en las formas más variadas, altos, bajos, anchos, delgados, de hoja ancha, hoja con púas, raíces inmensas, cortezas gruesas, lisas, con pinches y los más variados tipos de órganos reproductores. Entonces, si nosotros hemos visto un árbol, ¿no? En cualquier parque, ¿no? Ustedes se dan cuenta que el árbol es bastante grande, ¿no? Es muy inmenso y en el tronco podemos observar que el tronco es bastante ancho, pero depende del tipo de árbol. Ahorita estamos viendo el concepto de cada planta, que son los árboles, los arbustos y las hierbas. Acá podemos ver los árboles, ¿no? Miren cómo son los troncos, ¿no? Alrededor de ellos hay plantas. El tronco es ancho y como ellos viven bastantes años, entonces tú te puedes dar cuenta de si este árbol recién está creciendo o este árbol ya es viejo, ¿no? Entre comillas. Muy bien, ahora dice, vamos a hablar un poco de los arbustos y sus diferencias con los árboles. Los arbustos son plantas leñosas y perennes. Al igual que sucede con los árboles, son plantas leñosas porque tanto su tronco como sus ramas pasan por una lignificación. Se considera que los arbustos han desarrollado diversas maneras de crecimiento y de vida. Por lo general tienen muchas raíces y poseen menor tamaño que los árboles, o sea, son más pequeños. Miren cuánto pueden llegar a medir. Pueden medir entre 1 metro y 3 metros, o sea, mucho menos a un árbol. El árbol es inmenso en comparación con el arbusto. Acá podemos ver los arbustos. No, si tú te das cuenta, el arbusto no es tan grande como el árbol, ¿no? El árbol es inmenso. Ahora vamos a hablar un poco de las hierbas o plantas herbáceas. A las hierbas también se les puede llamar plantas herbáceas, puedes llamarlos de las dos formas. Se les denomina plantas herbáceas también. Desde el punto de vista botánico, las hierbas se caracterizan por ser plantas pequeñas, con semillas que pueden sobresalir solamente a escasos centímetros del suelo o llegar a alcanzar hasta varios metros de altura. Por lo general, su vida es corta y no desarrollan tallos muy leñosos, es decir, son de escasa lignificación. Gracias a esta última característica, se le denomina herbácea o herbáceo a la planta o estructura que es más carnosa que leñosa, por lo que su tallo es bastante blando y flexible y puede partirse o quebrarse con cierta facilidad, ¿ya? Muy bien, acá tenemos las hierbas. Las hierbas son
tienen forma de vaso, ¿no? Luego de esta clase vamos a ir viendo los tipos de árboles, los tipos de hierbas y los tipos de arbustos. ¿Ah? Entonces acá nuestro amigo nos quiere dar un concepto y está pensando en lo que es la palabra lignificación. Lignificación es una característica importantísima para la identificación de las plantas en su capacidad. En su capacidad para producir madera. ¿Ya? Muy bien, entonces, ahora vamos a ver lo que son tipos de árbol, ¿ah? Que es el tema que hemos hecho también en agosto. En los tipos de árboles tenemos en primer lugar a los árboles de hoja caduca. Son aquellos que pierden las hojas durante una época del año, generalmente durante los periodos secos o durante los periodos fríos. Entonces, como su mismo nombre lo dice, ¿no? Pierden las hojas durante una época. Puede ser durante los periodos secos, o sea, puede ser, por ejemplo, en los periodos, en la estación del otoño, ¿no? Ustedes se dan cuenta que cuando es otoño, las hojas cambian de ser verdes a ser marrones, a secarse, ¿no? Entonces es en esa temporada en donde las hojas de los árboles cambian. Entonces pueden cambiar tanto en los periodos secos o en los periodos fríos, es decir, en el invierno. ¿Ya? Algunos árboles caducos son los siguientes. El ginkgo biloba, que mencionamos al principio, ¿no? Conocido comúnmente como el árbol de los abanicos, ¿no? Miss, ¿y por qué le dice árbol de los abanicos? Porque tiene forma de abanico. No es que sea igualito a un abanico, pero tiene forma de un abanico, ¿no? Es una especie de crecimiento lento, dioica, con forma piramidal, ¿no? Forma de pirámide. Cuando es masculino y más ancha cuando es femenino. ¿Ya? Destaca por sus hojas que, aparte de ser caducas, se asemejan a abanicos, o sea, tienen un parecido a un abanico, no es que sea igualito, ¿no? Es decir, que se parece. Ahora, la gestroemia indica, acuérdate que los nombres son nombres científicos, ¿ya? Este arbolito que puede presentar diferentes tallos de tamaño pequeño, en torno a los 8 metros, y con un tronco de corteza lisa y color pardo. Crece retorcido, sus hojas son de color verde oscuro y se secan en la época de frío. Goza de un gran atractivo ornamental durante todo el año gracias a sus flores y a su corteza. Miren, chicos, cómo son sus troncos. Sus troncos no son como, por ejemplo, como esos troncos que son grandes, son bien anchos, ¿no? Este tronco es delgadito y sus hojas son bien verdes, y acá podemos ver que lo que llama la atención son sus flores que crecen, ¿no? Muy bien, entonces acá nos dicen que es atractivo este árbol, ¿no? Porque lo que llama la atención son sus flores, ¿no? Ahora, continuamos con el Castanea sativa. El Castanea sativa es más conocido como el castaño, ¿no? El castaño es un árbol de aproximadamente 30 metros, de tronco derecho, corto y grueso. Sus hojas son cerradas y sus flores son masculinas. Destacas por su producción de frutos las castañas. O sea, como su mismo nombre lo dice, ¿no? Este arbolito, su nombre científico es el Castanea sativa, pero se llama el castaño. Y como su mismo nombre lo dice, produce las castañas, ¿no? Acuérdate que las castañas son frutos secos, ¿no? Que este árbol lo produce, ¿ya? Y acá podemos ver que su tronco crece derechito y el tronco no es tan grueso, es un tronco delgado, ¿no? Ahora tenemos al otro tipo de árbol que son los árboles con follaje perenne. Los árboles de hojas perennes o follaje perenne son los que presentan un follaje siempre verde, o dicho de otro modo, durante la época más fría, sus hojas no se secan, ¿no? Por el contrario, estos árboles renuevan su follaje de forma paulatina durante muchos años, ¿ya? A medida que unas caen, otras crecen, ¿no? O sea, constantemente cambian sus hojas, no es que en una sola estación todas las hojas se caigan, no, constantemente cambian.
Son las especies perfectas para mantener un jardín siempre verde, para ocultar con su follaje alguna zona y para crear sombras incluso en el invierno. Su popularidad en la ornamentación no es una mera casualidad. Entonces, existen dos árboles de tipo perenne, los cuales son el Quercus ilex, encina originaria de la región mediterránea, árbol resistente, crece hasta 30 metros de altura, en condiciones excepcionales, con una copa amplia y con un tronco de color gris. Destaca por su follaje perennifolio y su producción de frutos. ¿No? Eso es lo que llama la atención de este tipo de árbol perenne. La magnolia grandiflora. El magnolio es un árbol piramidal, ¿no? Si te das cuenta, tiene forma de pirámide. No exactamente una pirámide, pero más o menos tiene la forma, ¿no? Ramificado y de enorme belleza ornamental. Sus hojas son perennes, alternas y coriáceas. Florece a finales de primavera y a principios de verano, ¿no? Está el magnolio, entonces nos dicen que florece a finales de primavera, ¿no? Y a principios de verano. Depende de la estación en el cual el país se encuentre, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben que en Perú primavera es en septiembre y en otros países eh, la primavera es en otro mes, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros, por ejemplo, ahorita estamos nosotros en invierno, en Estados Unidos es verano, ¿no? Y en otros países también es así. Entonces, por eso el árbol va a crecer de acuerdo a la estación que se encuentre y de acuerdo a la reproducción del árbol, ¿no? Depende mucho más que todo depende de la estación en cual el árbol se encuentre. Y mejor, o sea, si nosotros somos más cuidadosos con nuestro árbol que queremos ver florecer, que crezca bien, tenemos que tener bastante cuidado. El Arbutus unedum. El Arbutus unedum, más conocido como el madroño, es un arbusto que puede llegar a tener porte de árbol. No se confundan que este parece un arbusto, pero no, tiene porte, ¿no?, de árbol. Por eso es considerado como un árbol, pero se parece a un arbusto, ¿no? Cuando se dan las condiciones de cultivo óptimas. Sus hojas son elípticas, semejantes al laurel y de color verde oscuro. Florece en otoño y las flores están recogidas en ramilletes, ¿no? Miren qué lindo, miren cómo es el tronco, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a irnos, ya para terminar, con los arbustos y las hierbas, ¿ya? Los tipos de arbustos y hierbas. Vamos primero a comenzar con los tipos de hierbas. En los tipos de hierbas tenemos a los graminoides. ¿Qué son los graminoides? Se refiere a una planta herbácea, con una morfología semejante a un pasto, es decir, alargadas cañas con largas hojas parecidas a cuchillas. No, muy bien, entonces, acá estos tipos de plantas, que son las hierbas, ¿no? Estos los graminoides tienen forma de pasto, si te das cuenta, pero las hierbas parecen como que medios puntiagudas, ¿no? Tienen, como te digo, forma de pasto. Sus hojas son alargadas, ¿no? Mira como podemos ver acá, parecidas a unas cuchillas, ¿no? Esta plantita que vemos acá, esta hierba, se llama la prisa común. No, el nombre científico, el Juncus effusum. Tenemos también acá la Quiperus capitatus, ¿no? La Festusa cinersea, ¿no? Miren cómo son las formas, chicos, ¿no? Son muy diferentes a un árbol, a un arbusto, ¿no? El otro tipo es la forbia. La forbia también es una planta herbácea, ¿no? En general, se diferencia de las plantas graminoides por tener hojas anchas. Mire cómo son las hojas. No nos fijemos en la flor, sino en las hojas. ¿Ah? No se confunda. El girasol es una forbia por sus hojas, por sus hierbas. Y ya luego crece el girasol, ¿no? Ahora,
Los tipos de arbustos. En los tipos de arbustos, dice, a grandes rasgos, distinguimos dos tipos de arbustos. Los trepadores, que son arbustos con un hábito de crecimiento diferente, ¿no? A los arbustos tradicionales. Sus flexibles y extensos tallos les otorgan la capacidad para cubrir grandes extensiones en diferentes planos, ya que pueden cultivarse tanto para la función de cubrir paredes, fachadas, muros, cercos, alambrados, troncos de árboles, como también con el objetivo de tapizantes o cubresuelos. A continuación te voy a mostrar algunos tipos de arbustos, ¿ya? Miren chicos, acá tenemos varios tipos de arbustos, ¿no? Como hemos visto ya hace 2 semanas la clase de arbustos, ¿no? La madre selva, miren cómo es este arbusto que tiene bastante abundante, ¿no? Abundantes hojas, que es bastante extenso, ¿no? Y por ahí tiene sus flores, ¿no? La parra virgen, mire, la parra virgen, si ustedes se dan cuenta, está encima del techo de la casa, ¿no? Entonces, como acá nos dicen que tiene la capacidad para cubrir grandes extensiones en diferentes planos. En este caso, está cubriendo la casa, ¿no? Y seguro ustedes han visto que cuando antes de la pandemia nosotros salíamos, hemos pasado por casas donde este tipo de planta, que es la parra virgen, cubre toda la casa, ¿no? Y miren, se ve bonita, ¿no? Ahora tenemos acá el jazmín. El jazmín, miren cómo es el jazmín, es un nombre muy bonito, ¿no? Miren cómo son, miren cómo es ese tipo de arbusto. También tiene sus flores, ¿ya? Pero acuérdate que los trepadores son un tipo de arbusto. El otro tipo de arbustos son los que no necesitan trepar. También se pueden clasificar según sean perennes o caducos, ¿ya? Por ejemplo, el laurel es de hoja perenne, ¿no? Al igual que el bimburum, en cambio, los rosales, la glicina o el cornus son de hoja caduca. Acuérdate que los de hoja caduca suelen cambiar en diferentes estaciones del año, en un periodo seco o en un periodo frío, ¿ya? Acá tenemos los que no se pueden trepar, que son las adelfas, miren cómo son arbustos muy preciosos, ¿no? Miren cómo crecen las flores. Las camelias, miren que son de tronco pequeño y tienen abundantes hojas. Pero acuérdate que esas no se trepan, ¿no? Y finalmente tenemos a los rhododendrons. Miren, sus flores, chicos, son muy hermosas, son de varios colores, ¿no? Y es el fruto de la naturaleza en la cual nosotros vivimos, ¿no? Entonces, chicos, es un tema bastante importante porque pertenece a lo que es nuestra naturaleza, ¿no? En la cual nosotros habitamos, en la cual nosotros vivimos. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que cuidar a nuestras plantas, porque acuérdense que nuestras plantas nos dan el oxígeno que nosotros respiramos. A más plantas, mayor oxígeno, pero tenemos que cuidar también lo que es el medio ambiente. Y nunca te olvides que los árboles, los arbustos y las hierbas son clases de plantas. Ya, siempre recordar eso. Ya, por eso siempre tenemos que cuidar nuestras plantitas. ¿Ya? Muy bien, chicos, espero que les haya gustado el tema, que repasen, por favor, para el día de mañana que nos toca nuestro examen oral. Puedo preguntarles cualquier tema de los que he mencionado. ¿Ya? Listo, chicos, entonces cuídense mucho y nos vemos el día de mañana para tomar su examen oral. ¿Sí? Cuídense.